Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estoy aquí otro día más para haceros estas lecturas, como bien os dije. Ayer hice la lectura sobre el narcisismo, para que supierais exactamente el concepto de lo que es el narcisismo. Del mismo modo os dije que abordaría el tema de la tríada oscura para que determinados sectores que a la ligera eh, tienen la libertad de catalogar a determinadas personas bajo el concepto de narcisista, de psicópata o de maquiavélico. Entonces, como esa gente desconoce totalmente cuál es el significado de esas palabras y lo que encierran esas palabras y el perjuicio que puede llevar ocasionado esas palabras en determinadas personas, yo estoy aquí para dar esa lectura a, a esos conceptos que esos sectores ignorantes debieran conocer de primera mano. Y si no quieren conocerlo de primera mano por escucharme a mí, sí que sean personas que se instruyan, que hay mucha lectura para hacer respecto a este tipo de, de personas o entidades con trastornos mentales. Y ya no con trastornos mentales, sino con trastornos de la personalidad, que es completamente distinto. Porque los trastornos mentales, incluso estas personas de la tríada oscura, pueden llevar a la víctima a trastornos mentales graves. Cuidado cuando comentamos algo, cuando soltamos así al azar un concepto, que sepamos lo que lleva implícito ese concepto. Vuelvo a repetir que bueno, ahora voy a limitarme a hacer una lectura sobre lo que es el psicópata y lo que es el perfil de un psicópata, para que queden las cosas medianamente claras. Luego ya pasaremos a hablar en otra ocasión de los maquiavélicos, pero es preciso que estas cosas se vayan quedando diametralmente claras. Me vais a perdonar que me esté extendiendo tanto en estas explicaciones, pero lo que no hay que permitir que hayan personas que sean capaces de soltar así al azar palabras que pueden hacer mucho daño a una persona. Muchísimo. Incluso pueden acabar con esa persona. Entonces, que tomen un poquito de precaución. ¿De acuerdo? Y sin más dilación paso a la lectura. Se conoce como psicópata a la persona que padece la psicopatía. La palabra psicópata es de origen griego, que significa el que tiene un padecer mental, formado por dos léxicos. Psique, que significa alma o actividad, y patos, que expresa emoción o sentimientos. El individuo psicópata presenta una anomalía neurológica, principalmente en el lóbulo frontal del cerebro, en la cual sus funciones perceptivas y mentales alteran la conducta del individuo que la padece. El uso del término psicópata se comenzó a utilizar en Alemania durante las décadas de los siglos XIX, y en 1941 la noción del psicópata fue firmemente establecida con la publicación del libro La máscara de la sanidad por el doctor Hervey Keckley. Las principales características de un psicópata es la imposibilidad de crear relaciones afectivas en su entorno y de sentir remordimiento ante situaciones que normalmente lo provocaría. En consecuencia,
observa a los seres humanos como cosas u objetos que son esenciales para lograr sus objetivos. La psicopatía es vista como sinónimo de trastorno de la personalidad antisocial y se asocia automáticamente con asesinos en serie. Y la mayoría no son asesinos, sienten placer al ver a los demás e inclusive su propia familia sufriendo por un dolor que el enfermo no duda en infringirles. Yo aquí añadiría que de enfermo nada, que son muy conscientes de lo que están haciendo, pero aquí es una lectura y me estoy ciñendo única y exclusivamente a la lectura. Generalmente el trastorno acompaña a ambos sexos por toda la vida. En el caso de los hombres, el trastorno tiende a ser más evidente antes de los 15 años de edad, y las mujeres pueden pasar desapercibido por mucho tiempo, ya que son más discretas y menos impulsivas. Actualmente se ha desarrollado un escáner o tomografía por emisión de positrones que se encarga de leer la actividad del cerebro y se estudia la posibilidad de usar este método para descubrir casos de psicopatía. En relación al tratamiento médico para los psicópatas, consiste en la prescripción de medicamentos y psicoterapia. Hasta los momentos, los especialistas no arrojan resultados positivos pero observan una cierta mejoría en el cuadro clínico de un psicópata, siempre y cuando sea tratado, si se deja, por un psiquiatra, no por un psicólogo. Las características de un psicópata para poder poseer una información total y clara sobre lo que es la psicopatía, es esencial conocer sobre los rasgos o características de un psicópata, entre las cuales tenemos en el área emocional. Podemos decir que son personas encantadoras, simpáticas, con un discurso muy, muy convincente. Poseen un comportamiento manipulable y mienten con total facilidad, con el objetivo de conseguir algún interés. Presentan una autoestima elevada, con una personalidad narcisista. No sienten ningún tipo de preocupación por las consecuencias de sus actos. Tienen una conducta fría, no sienten remordimientos o culpa, como fue dicho anteriormente. Lo importante es conseguir su propósito, sin importar el daño que ocasiona en las víctimas. Son personas impulsivas, por lo que suelen ser agresivas y violentas, bien sea de forma física como verbal, y además son irresponsables. Es de destacar que muchos psicópatas comienzan sus carreras de abusos en la infancia a través del consumo de drogas, alcohol, del engaño, la violencia hacia sus compañeros o familiares, entre otras conductas que muchas veces es vista como conducta antisocial. Asimismo, el psicópata no es sinónimo de persona que mata o asesina, aunque en algunos casos el nivel de excitación que le provoca al psicópata matar o asesinar lo lleva a realizar repetidamente los mismos. Los psicópatas y sociópatas son muy parecidos, pero poseen comportamientos que los distinguen unos de otros. A pesar de ello, como rasgos en común presentan comportamientos violentos y sin ningún tipo de remordimientos por sus actos. Son indiferentes a los derechos y normas sociales. El psicópata, en primer lugar, la mayoría de los especialistas concuerdan que la psicopatía es de origen genético, en consecuencia de los defectos neurológicos producto del poco desarrollo del área del cerebro que se encarga de controlar los impulsos y las emociones.
Los psicópatas poseen personalidades encantadoras, simpáticas y manipulables, lo que permite obtener el cariño y confianza de las demás personas, pero este no crea lazos emocionales en su entorno. La mayoría de los psicópatas tienen familias estables y de muchos años, sin que se sospechen de sus verdaderas personalidades ni siquiera de sus actos. Los sociópatas planean cada paso y cada detalle a la hora de cometer un crimen. Los especialistas coinciden que la causa de la sociopatía es producto de un trauma infantil y de abuso emocional y psicológico dentro de su entorno familiar o social. Los sociópatas son individuos nervios y volátiles, expuestos a tener ataques de ira. En relación a los psicópatas, son personas incapaces de tener un trabajo estable. En términos de relaciones interpersonales, les es muy difícil, pero pueden lograrlo. Los sociópatas son espontáneos a la hora de cometer un crimen. Y ahora voy a pasar a leeros a lectura del perfil de un psicópata o de una psicópata. Existen muchas formas de entender las diferentes conductas que puede presentar un psicópata, con lo que su diagnóstico puede ser muy complicado. A nivel académico, el concepto de psicopatía se usa para designar realidades muy distintas. Además, su presentación en la literatura o en el sector audiovisual ha conllevado que muchas personas le atribuyan significados no siempre acertados. Eso es lo mismo que he dicho al comienzo de la lectura. Vamos a intentar, o voy a intentar con esta lectura, definir cuál es el perfil del psicópata, teniendo en cuenta el debate abierto que hay en el mundo de la psicología y, como no, de la sociedad. Por eso es muy importante el trabajo en la delimitación del perfil de la psicopatía, ya que es algo que han contribuido mucho y muy destacados autores como Kerkley y como Robert Hart. Los rasgos principales de un psicópata que vamos a presentar, voy a proceder a leer a continuación, indican que podemos estar ante personas con unas ciertas características que coincide con ese perfil de ese personaje para poderlo catalogar como perfil psicopático. El egocentrismo y el narcisismo es una de las características. El psicópata se siente superior al resto, piensa que todo lo que le ocurre es más importante y es incapaz de asumir el punto de vista de otra persona. La ausencia de empatía relacionada con la anterior característica, que es el egocentrismo y el narcisismo. No obstante, es un punto donde existe ya un debate, ya que algunas opiniones señalan que sí tienen una gran capacidad de empatizar, pero la utilizan como quieren. Otra corriente indica que disponen de empatía cognitiva, pero no emocional. Son muy inteligentes, algunos de ellos son muy inteligentes, muy cultos, por eso saben cómo utilizar la empatía cognitiva, pero no la emocional. Tienen la necesidad de poder y de control. El psicópata quiere dominar y controlar hasta el último detalle
y también a las diferentes personas con las que se relaciona. Otra de las características es la manipulación. En la psicopatía es muy habitual la manipulación y la falta de la sinceridad. La pobreza emocional de un psicópata, no debemos esperar una amplia variedad emocional. Son personas frías y con una menor presencia de emociones negativas, como es el miedo. Solo tienen miedo cuando saben que van a ser descubiertos. Otra característica, la impulsividad. Una menor activación de la corteza frontal unida a los aumentos de los niveles de testosterona explican esta característica. No suelen haber planificado a largo plazo en el psicópata y además presentan un déficit de autocontrol que le convierte en candidato a caer en conductas de abusos de sustancias. Otra característica, otro rasgo, es el estilo de vida parasitario. En muchas ocasiones, la persona que presenta psicopatía se aprovecha de los demás para desarrollar su vida o satisfacer sus necesidades fundamentales. Tienen ausencia de remordimientos, aunque el perfil del psicópata incluya la manipulación, la mentira, la falta de empatía y se puede aprovechar de los demás. No se debe esperar que esto les vaya a provocar remordimientos. Tienen una promiscuidad sexual muy acusada. Es común en los psicópatas que establezcan muchas relaciones distintas y de corta duración. Además, en muchas ocasiones, su implicación en la relación interpersonal está motivada solo por la búsqueda del sexo. Otro de los rasgos es la conducta antisocial y delictiva. En muchos casos suelen coincidir la psicopatía con la presencia de conductas criminales, pero no siempre es así. No todos los psicópatas cometen delitos y son muchos los casos donde hablamos de personas plenamente integradas en la sociedad. Pero, ¿cómo diagnosticamos o cómo se diagnostica a un psicópata? Todas las características que acabamos de leer nos ayudan a configurar el perfil del psicópata, pero hay que señalar que el diagnóstico psicológico de la psicopatía es muy complejo. Aún quedan muchas cuestiones por concretar. Por eso, quienes estudien psicología deberán prestar o estar muy atentos a los avances y a las novedades que se den en este campo, ya que en la actualidad todavía no existe un tratamiento eficaz para este trastorno, por lo que son necesarias nuevas líneas de investigación. También es importante destacar el test de psicopatía de Robert Hart, diseñado por este psicólogo canadiense. Su versión original está enfocada a que los profesionales puedan identificar el perfil del psicópata. No obstante, se han desarrollado diferentes adaptaciones que son accesibles para cualquier persona. El test incluye una serie de ítems, caminos, que evalúan cuestiones como: ¿me cuesta controlar mis impulsos? ¿Mi conducta sexual es promiscua? ¿No suelo sentir culpa ni remordimientos?
¿Considero que valgo más que otras personas? Así, la evaluación de los diferentes aspectos permite recopilar información para valorar si estamos ante el perfil del psicópata, un trastorno sobre el que aún queda mucho por descubrir. Eso sí, como se ha indicado, ante una persona narcisista con poca empatía, con tendencia a manipular y pobre en la manifestación de emociones, y esto debemos tenerlo muy en cuenta porque será aquello que nos haga encender las señales de alerta. Y aquí finalizo lo que es la lectura de la psicopatía. Para este sector, este grupo de personas que osan calificar a determinadas personas como psicópatas, debo decirles personalmente que para sacarles de la duda me sometí a un test de Hart para saber si yo era una psicópata. Así que se les quede despejadas todas las dudas a esos individuos o individuas que están detrás de esos grupos o sectores que son capaces de hacer ciertas calificaciones sin saber de lo que están hablando. Y muchísimas gracias. Espero que sea de vuestro total agrado estas lecturas y que, ante todo, vuelvo a rogaros, a pediros que nos alcéis esos pulgares y nos ayudéis a que nuestro canal siga creciendo día tras día. Y sabéis que de la única manera que podemos ir avanzando es siempre con vuestra ayuda y con vuestra colaboración. Por eso es gratuito, simplemente podéis poner los pulgares hacia arriba, darnos esos likes, que seguro que será de beneficio para todos y para todas. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta pronto.